Dicen que los héroes aparecen en los momentos más difíciles, pero esta pandemia nos demostró que no es así. Porque entre tanto sacando el país adelante, están ellos. Los héroes de siempre. Los que no dudan en dispararte por la espalda. Los que están ahí, cerca tuyo, para reprimirte si reclamás porque te despidieron. Los que están en los barrios populares, amedrentando. Son los primeros en perseguir a los humildes y a los jóvenes, mientras son complacientes con los ricos, con los que mandan. Por eso, aunque digan que están para cuidarte y protegerte, los forman para reprimir. Y si durante la cuarentena les dan más poder, cuando esto termine, vamos a sufrir más brutalidades. Basta. Tenemos que hacernos respetar. Yuta, Rati, Gorra, no son héroes. Son parte de una institución para reprimir. Si sufrís o presenciás algún tipo de violencia institucional, denunciala. Escribinos. Esto es lo que denunciábamos al inicio de la cuarentena. En las últimas semanas se volvió a poner en debate el rol de las fuerzas represivas del Estado, porque salieron a la luz los casos, por ejemplo, en Tucumán, de la desaparición y muerte de Luis Espinosa, el asesinato brutal por asfixia de Nadal. Es el caso de la desaparición de Facundo Astudillo Castro, donde está involucrada la bonaerense. Es el caso del último viernes, donde mataron por gatillo fácil a Lucas Nahuel Verón. Esta es la realidad que tenemos que vivir y que denunciamos día a día, pero que no es nuevo y que es parte de la represión policial, es parte de la violencia institucional y que tiene responsables también políticos, que son quienes garantizan este accionar y la impunidad. A pesar de que el pueblo derrotó la última dictadura genocida y le dijo nunca más a los militares en nuestro país, el gatillo fácil y la violencia institucional siguen siendo moneda corriente y representan una deuda pendiente de la democracia que ningún gobierno atacó. Las cifras de gatillo fácil son preocupantes. Desde la democracia hasta la actualidad se contabilizan 6.000 muertes por gatillo fácil. Bajo los 4 años y medio de gobierno de Néstor Kirchner, hubo 996 muertes en cárceles o comisarías y por gatillo fácil. En los 8 años de Cristina Fernández hubo 2.164. El kirchnerismo dejó el gobierno con un crimen a manos de fuerzas del Estado cada 28 horas. Pero la política punitivista del gobierno de Macri y más ajuste social implicó una inexorable consecuencia. Más asesinados por las balas o maltratos del aparato represivo, llegando a un asesinato cada 25 horas. Las víctimas, en su gran mayoría, son siempre las mismas, jóvenes de los barrios populares. La otra cara de la violencia institucional es la represión a la protesta social. Los ajustes no pasan sin represión. Por eso todos los gobiernos, con distinto discurso, utilizaron la represión. Lo hizo Menem para hacer pasar las privatizaciones y para intentar callar al incipiente movimiento piquetero, asesinando a Teresa Rodríguez. Lo hizo De la Rúa, que antes de irse en helicóptero, reprimió brutalmente las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001, asesinando a 30 compañeros. Lo hizo Duhalde, que junto a Solá y Aníbal Fernández fueron los responsables del asesinato de Darío y Maxi. Y también se sufrió la represión durante el gobierno de los Kirchner, desde luchas obreras pasando por acciones contra emprendimientos megamineros hasta la represión a la comunidad Cuom en Formosa. Por aquellos años hubo récord de procesamientos y causas a luchadores sociales, se votó la ley antiterrorista y con el sargento Berni a la cabeza fueron pioneros en utilizar a la gendarmería para la represión interna y hasta incluso para el espionaje. Una práctica que le vino al pelo al gobierno de Macri y a su ministra de Seguridad Bullrich. Si hay algo en el que el macrismo no discriminó fue en reprimir por igual a todos los sectores. Jubilados, trabajadores, estudiantes, pueblos originarios, vendedores ambulantes y hasta incluso un verdurazo. Y arrancaron el gobierno lanzando un protocolo para desalojar los cortes en 5 minutos. El rechazo a la represión de amplios sectores y la resistencia popular impidieron que se lleve a cabo. Pero lo más siniestro del accionar de las fuerzas represivas del Estado es la utilización de un método heredado de la última dictadura genocida, la desaparición forzada.
El caso de Luis Espinosa en Tucumán y Facundo Castro, desaparecido y visto por última vez cuando un patrullero de la policía bonaerense se lo llevaba detenido, nos hace recordar a la desaparición de Jorge Julio López, testigo en la causa contra el genocida de Checolás, y a la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado, en el marco de una represión de gendarmería. No hay aún ningún detenido por estos hechos, y siguen ocurriendo, porque todavía existen miembros de las fuerzas que cumplían funciones en la dictadura y porque no se abrieron los archivos de inteligencia y de las distintas fuerzas policiales. La pelea por desmantelar el aparato represivo y por verdad y justicia continúa. De la dictadura a la actualidad hay una continuidad del accionar de las fuerzas represivas. Y ningún gobierno democrático ha tomado las medidas para terminar con ese accionar, porque lo usan en beneficio propio. Ahora veamos cómo fue y qué pasó en estos más de 100 días de cuarentena. El gobierno de Alberto Fernández buscó diferenciarse del anterior en materia represiva. Arrancó hablando de los derechos humanos y luego derogó algunos de los peores protocolos policiales macristas, pero finalmente saltó a la luz el doble discurso. Con la excusa de la cuarentena, el gobierno avanzó en un rumbo autoritario. Al desplegar policías y gendarmes para control de circulación, le dio aire a más abusos policiales y militarizó barrios populares. Además, en las vísperas del 24 de marzo, Alberto habló de dar vuelta a la página y buscar la reconciliación con las Fuerzas Armadas, y puso a tropas del ejército en tareas civiles como repartir comida. También, junto a la ministra Frederick, dispuso el ciberpatrullaje de redes sociales con protocolo y todo. Nada que envidiarle a Patricia. Y no podemos olvidar que la provincia de Buenos Aires cuenta con la participación estelar del sargento represor Sergio Berni. A 7 meses de gobierno, la represión a las luchas continúa, y lo pudimos ver en el frigorífico Penta, contra los mineros de Andacollo, o recientemente a los estatales y docentes mendocinos. Pero hay más. En lo que va del año ocurrió la desaparición forzada seguida de muerte de Luis Espinosa en Tucumán, la detención y violación a 2 jóvenes Cuom, el asesinato de un joven por la espalda en Chaco, el asesinato de Facundo Escalzo por la espalda a manos de un gendarme, abusos policiales en Salta y el reciente caso de gatillo fácil en La Matanza contra un pibe que acababa de cumplir 18 años, son una muestra de la violencia policial y el racismo de hoy. Estos hechos no son errores ni excesos, son brutalidades recientes en 3 provincias en donde gobierna el mismo frente de todos que gobierna el país. En este contexto se produce otra desaparición forzada. Facundo Astudillo Castro tiene 22 años y la última vez que se supo algo de él fue el 30 de abril, cuando 2 efectivos lo frenaron en un retén de la localidad de Mayor Buratovich y le hicieron una infracción por violar la cuarentena. El joven había salido esa mañana desde Pedro Luro, donde vive, con el objetivo de viajar a dedo hasta Bahía Blanca. Sin embargo, no solo nunca llegó a destino, sino que no se comunicó con nadie de su entorno. Su madre, Cristina, de inmediato sospechó qué había pasado, pero tuvieron que pasar 70 días, sí, 70 días, para que el juzgado de Bahía Blanca la aceptara como querellante, caratulara la causa como desaparición forzada de personas y resolviera que todas las medidas de prueba estén a cargo de la Policía Federal y no de la bonaerense de Berni, la fuerza sospechada. Al igual que con Julio López y Santiago Maldonado, estamos ante un nuevo caso de desaparición forzada a manos de una fuerza del Estado. Además de exigir a Kicillof y Berni la aparición con vida de Facundo, hace falta una comisión investigadora independiente de todas las fuerzas represivas del Estado para llegar a esclarecer la desaparición.